hacer la aplicación de los diferentes temas. Entonces, bueno, comenzamos viendo sistemas numéricos, sistemas de la parte tecnológica, después continuamos con puertas lógicas y hoy pues vamos a comenzar con el tema de fundamentación, de la fundamentación de la lógica. Entonces, como continuación de los temas que hemos estado impartiendo, pues vamos a tener solo voy a colocar el título. Y como tema, continuación de lo que venimos trabajando, vamos a hablar acerca de las conectivas lógicas. Miren, en el caso de las conectivas básicas y lógicas, pues vamos a ver precisamente ya temas relevantes a esto que hemos estado hablando, porque hemos hecho comparaciones de estos temas precisamente con las tablas de verdad. Entonces, aquí en el desarrollo de cualquier teoría, se hacen afirmaciones en forma de oración. A estas afirmaciones se le conocen como enunciados o también como proposiciones. Y estas son operaciones declarativas que pueden ser verdaderas o pueden ser falsas, pero no pueden ser ambas, ¿verdad? Es por eso que aquí es donde tomamos la relación de los binarios, ¿verdad? Que puede ser 1, que puede ser 0, pero no puede ser otro número distinto. Entonces ahí es donde miramos esa parte de que sea verdadero, que sea falso, pero no ambos. Ahora, en las proposiciones, nosotros utilizamos diferentes letras para representar estas mismas operaciones. Por ejemplo, las letras más utilizadas están entre la P, Q, R, S, T, etcétera, etcétera, etcétera. Como habíamos comentado, estas proposiciones pueden ser verdaderas dependiendo el valor asignando. Por ejemplo, P puede ser la combinatoria es un curso obligatorio para los estudiantes de física matemática. Entonces, aquí estamos viendo que esto puede ser verdadero o puede ser falso. Ustedes saben de que la combinatoria viene aplicado en los contenidos de estadística. En el caso de la licenciatura de física mate, se mira en el curso de estadística. Realmente para las otras carreras se llama estadística aplicada para la educación, pero para física matemática se conoce como métodos matemáticos, aunque el nombre sea específicamente el mismo, se trabaja precisamente con la parte de probabilidades y combinatoria. De otra proposición, por ejemplo, Q, podemos señalar eh, otra situación, por ejemplo, colocar una proposición falsa como 5 más 5 es igual a 17, por ejemplo. Otro ejemplo de lo que podríamos tener. O, por ejemplo, en el caso de otra proposición que pueda ser
verdadera o puede ser falsa, podríamos colocar la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados, ¿verdad? Entonces aquí podemos una situación donde podemos ver el comportamiento que se tiene directamente en la tabla de verdad, que puede ser verdadero o que... Entonces nosotros hemos hablado de diferentes conectivos lógicos que nos enseñan eh, el comportamiento de las compuertas que se han visto anteriormente. Entonces, por ejemplo, confusión, que es una proposición, que es el conectivo lógico y, que nosotros lo leemos precisamente con el conectivo lógico y su simbología se representa de esta manera. Entonces, en el caso de que nosotros tengamos proposiciones, pues sus combinaciones van a depender de la cantidad de proposiciones que tenemos. Y esto se va a ver siempre con el valor que habíamos señalado de 2 a la n. Entonces, por ejemplo, si nosotros podemos tener dos proposiciones, puede ser que tengamos eh, que tengamos 2 a la 2 combinaciones, que esto sería el valor de 4, significa que serían dos verdaderos, dos falsos, aquí verdadero, falso, verdadero, falso. Y su conectivo, pues esto tiene que ver con el conectivo lógico y que es con el conectivo lógico AND que vimos anteriormente. Entonces, en este caso, pues va a ser verdadero solamente cuando los dos sean verdaderos y por lo demás va a ser falso. Tenemos también conectivo, que es el conectivo, la proposición disyunción, que en conectivo lógico es la letra O y en compuerta lógica nosotros la conocimos con la compuerta OR y su simbología es de esta manera, como una tipo V. Y pues para poder representar siempre lo mismo, vamos a utilizar siempre el tener dos proposiciones. Entonces aquí podríamos representar, solo voy a correr esto un poquito más arriba para que nos quede aquí todo. Podríamos representar las combinaciones como, como la anterior, que van a ser dos verdaderas y dos falsas para P, y verdadero y falso para Q. Entonces, el conectivo lógico P o Q va a ser verdadero cuando uno de los dos sea verdadero. Por consecuente, cuando los dos sean falsos, pues sería falsa esta situación. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos esta representación de los conectivos. Y podemos visualizar que efectivamente, pues, va cumpliéndose con lo que hemos visto anteriormente. Si miramos, regresamos a la compuerta IN, teníamos que todas iban a ser 0, excepción cuando teníamos 1, que lo podemos ver en la primera parte del conectivo acá. Y en el caso de la disyunción, pues teníamos que iba a ser como la compuerta OR, que media vez haya un valor que sea 1, su resultado va a ser 1. Otra de las proposiciones que se van a trabajar está la implicación. En este caso, pues, para este tipo de, de proposición, pues se utiliza la simbología de el sí entonces, ¿verdad? Y la parte en que nosotros señalamos es una flecha hacia una dirección. Entonces, continuando con las mismas propiedades, tendríamos dos verdaderos, dos falsos, verdadero, falso, y el P implica Q
va a ser verdadero cuando, en todas, exceptuando cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Quiero señalar algún ejemplo que pueda ir visualizando la situación de diferentes partes. Fíjese, Ana González, que yo es por eso estuve señalando la semana pasada. Permítame un momentito. Estaba, estaba señalando que en el caso de acá de la conjunción, que tenemos el conectivo lógico y, em, podríamos visualizar el aspecto de que, por ejemplo, en palabras muy comunes que nosotros hemos utilizado. Por ejemplo, en una boda, nosotros podríamos asegurar de que va a haber una boda si hay marido y si hay mujer, por ejemplo. En el caso de pensar en el matrimonio que, que es el normal, que se ha trabajado, ¿verdad? Pero en este caso, puede haber una boda si están ambos, pero podría haber una boda si está el marido, pero no está la mujer, no podría haber una boda. Podría haber una boda que, aunque no esté el marido y sí esté la mujer, no habría boda, y si no estuvieran los dos, pues mucho menos, ¿verdad? En el colectivo lógico O, podemos colocar un ejemplo de, por ejemplo, ustedes que están conectados ahorita, son 76 personas. Podríamos decir de que podríamos tener un grupo de 36 y un grupo de 40. Entonces yo podría señalar que voy a dar clases si está el grupo de 40 o está el grupo de 36. Entonces esto lo podemos observar acá. ¿Será que puedo dar clases si está el grupo de 40 y el de 36? Sí, puedo dar clases. Si está el de 40, pero no está el de 36, también puedo dar la clase. Y si fuera al revés, que no estuvieran los de 40 y los de 36, ahí también se podría impartir la clase. En el caso de que no se podría impartir la clase, es que no esté ninguno de los dos. Bueno, y en el caso de la implicación, eh, quiero señalar algo muy particular acá. eh, y esto lo voy a tomar como un mensaje bíblico que se señaló eh, prácticamente en una situación que yo creo que se puede ver la parte de la implicación. eh, Se mostraba precisamente que en de una de las parábolas, que había un papá que tenía dos hijos, eh, y le dijo a su hijo mayor que fuera a ayudarlo al campo. El hijo le dijo, sí, papá, voy a llegar, y no llegó. Después fue a hablar con su hijo o su otro hijo y le dijo, hijo, por favor, anda a ayudar al campo. Y él le dijo, mira, papá, no, la verdad no tengo ganas, no quiero ir. Y resulta que estando en la obra, esperando que llegara sus hijos, el que había dicho que sí había llegado, no llegó. Y al contrario, el que había dicho que no había llegado, sí llegó. Entonces, en la Biblia relataba que Jesús preguntó quién fue el que falló, ¿verdad? O quién fue el que faltó al Padre, ¿verdad? Entonces, si una persona dice que va y va a la obra, entonces está cumpliendo esta situación. Pero si alguien dice que va a ir y no va, ahí estamos cometiendo una situación falsa. Ahora, en el caso del otro que señala que no va a ir, pues puede tener cualquiera de las dos opciones. Puede que vaya, que no estaría fallando en lo que está diciendo, o puede que no vaya, que tampoco estaría fallando en lo que está diciendo. Entonces, considero que esto podría ser algo para que nosotros podamos ir interpretando la situación. No, otra de los conectivos lógicos está la doble implicación.
que esto se representa con una flecha a ambos lados. Eh, Esto significa que P implica Q, pero que también Q implica P. Entonces, esto pues nos podría ayudar a tener un ejemplo, la siguiente situación. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes que están en colegios, nosotros le podemos decir a los chicos, ustedes van a ganar el grado sí y solo si ganan todos sus cursos. Por ejemplo, ¿será que un chico va a ganar si gana todos sus cursos? Sí. ¿Será que un chico va a ganar si Disculpe. pierde? Sí. Las últimas dos serían falsas, ¿verdad? Porque puso verdadero. ¿En dónde? Ah, perdón. Eh, En esta, dice usted. Sí, sí, tiene ajá. razón. Gracias. Sí, porque es uno verdadero, uno falso. Y en los dos también están verdaderas las dos, ¿verdad? Muy bien, gracias por señalarlo. Es que eso es lo que les comentaba, porque ahí te di acceso a los que estaban en cola y me interrumpen la clase por la misma situación. Bueno, miremos pues. ¿Será que alguien puede ganar el grado si pierde una clase? Esto es falso. ¿Será que alguien no gana el grado si gana todos sus cursos? Esto es falso. ¿Será que alguien pierde si pierde sus cursos? Esto es verdadero. Entonces ahí miramos el comportamiento de la doble implicación. Entonces miremos, la conjunción, ¿cuándo va a ser verdadera? Cuando los dos sean verdaderos. En la disyunción va a ser verdadero cuando uno de los dos sea verdadera. La implicación va a ser verdadera en todo exceptuando cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Y la implicación cuando es verdadero, cuando los dos son iguales, o sea, que los dos sean verdaderos o los dos sean falsos. Eso sería lógico que nosotros empezamos a ver el comportamiento. Y quiero comentar de que hay algunos que precisamente ya no trabajan con verdadero y falso, sino que trabajan con la parte binaria de unos y ceros. Eh, en el caso de Grimaldi, que es un libro que voy a compartir con ustedes el día de hoy, ya se trabaja con unos y ceros. Otra proposición más es la negación. Y la negación es que si tenemos verdadera, la negación de verdadero es falso. Y la negación de falso es verdadero. Entonces podemos observar ya de las diferentes situaciones. También tenemos otro objetivo lógico que es la disyunción, pero esta disyunción es exclusiva que podemos visualizar en este caso, que se va a representar como una O y una barrita que tenemos aquí abajo. Y esto pues va a ser verdadero según lo que nosotros habíamos visto en el XOR, que va a ser verdadero en las siguientes condiciones. Solo voy a poner las combinaciones que podamos tener en este caso. Va a ser verdadero cuando los dos sean distintos, o sea, tengamos un verdadero y un falso o un falso y verdadero. Por lo otro, sería falso. Bueno, entonces, teniendo las combinaciones, podríamos visualizar aquí una tabla donde resuma todo. Vamos a hacer una modificación. Vamos a utilizar ya los verdaderos y falsos con los binarios para hacer el cambio. Por ejemplo, aquí tendríamos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Si miramos en el conectivo lógico O, aquí tendríamos 0, 1, 1, 1. En el caso del I, es 0, 0, 0, 1. En el caso del O exclusivo, tendríamos 0, 1, 1, 0. De la implicación, tendríamos 1, 1, 0 y 1. La doble implicación
que tendríamos 1, 0, 0 y 1. Que esa sería prácticamente un resumen de todas las partes que nosotros podamos tener acá. Ahora, solo vamos a introducirlo en una tablita para que usted, cuando le llegue el PDF, pues ustedes puedan visualizarlo ya con tablita. Vamos a colocar aquí las líneas. Alguien me había preguntado en el chat de qué programa estoy utilizando. Este programa se llama Mimio. Este programa yo lo adquirí desde hace unos años, que más que todo porque me servía para poder grabar las clases y que los estudiantes pudieran tener acceso en PDF de lo que yo voy escribiendo en la clase. Bueno, miremos pues. Vamos a hacer una interpretación simbólica a una interpretación normal para poder ir a comparar. Por ejemplo, vamos a decir en la letra S, vamos a señalar que Fernando sale a dar un paseo. En el caso de utilizar otra letra, podemos señalar el sol brilla mucho. Y otra proposición más, está lloviendo. Bueno, entonces tomando en consideración esto, no, Helen, en este caso, pues nosotros decimos que el 0 es falso y el 1 es verdadero, pero los cambiamos de posición para tener similitud a lo que hemos estado trabajando. O sea, aquí sería falso, falso, 1 y verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Pero seguimos trabajando con lo mismo. El 0 va a ser falso y el 1 va a ser verdadero. Solo que por lo regular, en las tablas de verdad, se coloca primero los verdaderos y después los falsos. Pero en binarios se hace la modificación para ir señalando el orden de los binarios, como 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Pero el comportamiento sigue siendo lo mismo. Espero haberle aclarado esa situación. Bueno, miremos entonces. ¿Qué pasaría si me dieran en parte simbólica? ¿Cómo lo podría con esta simbología? A ver, alguien que dé lectura acerca con esto que estamos teniendo acá. ¿Alguien? T y la negación de U Bueno, implica F, ¿no? Algo así, ¿no? leámoslo con los términos Ah, que tenemos acá. Fernando sale a ver, el sol brilla mucho y no está lloviendo. Entonces, Fernando sale a dar un paseo. Exactamente. Si nosotros miramos acá, eh, si nosotros miramos acá, hay un conectivo lógico que es la implicación, que ese es el que nosotros señalábamos, que era el sí entonces. Miren, sí entonces. Entonces vamos a comenzar. Sí, el sol brilla mucho y no está lloviendo, entonces Fernando sale a dar un paseo. Vamos a colocarlo acá. Si el sol brilla mucho y no está lloviendo, entonces Fernando sale a dar un paseo. ¿Y alguien había señalado? Ah, muy bien.
Estamos bien. Bueno, miremos otra parte simbólica que quiero que observando en esta situación, que tengamos, por ejemplo, T implica la negación de un, implica S. Vamos a ver, ¿cómo podríamos decir esta situación? ¿Alguien que pueda dar lectura a esto? El sol brilla mucho, entonces no está lloviendo, entonces Fernando sale a dar un paseo. Muy bien. Acá dice, Cristian levantó la mano. Cristian Montes. Lo que pasa es de que casi igual que la compañera, no sé si me escuchan. Sí, ahorita sí. Entonces, digamos, yo estoy diciendo en primer lugar que no está lloviendo, ¿verdad? Porque estoy negando U. Entonces, Fernando sale un paseo porque el sol brilla mucho, ¿verdad? Ya, sí, solamente que aquí hay que tener cuidado con el antecedente y el consecuente, porque el antecedente es T. Entonces, Pero bueno, ajá. bueno, como lo que pasa que bueno, yo no sé, ¿verdad? No, no se preocupe. Por la jerarquía de operaciones, primero hago lo que está en paréntesis, ¿verdad? Sí, no, comprendo muy bien lo que señala usted. Lo que pasa aquí en este caso es que hay un orden también en el caso de los antecedentes y consecuentes. En la parte de la implicación, primero tenemos que señalar el antecedente para que haya una implicación. Por ejemplo, ¿qué le puedo señalar? Si llueve mucho, entonces puede ser que yo salga ¿cómo se llama? A caminar, o puede ser de que yo no salga a caminar. Entonces, el antecedente me está dando una situación que puede darme a dar otra solución. Entonces, yo no puedo decir que si yo coloco el consecuente después, o primero, perdón, me vaya a dar el mismo resultado que colocarlo después. Por ejemplo, en el caso que... No, ahí tiene razón, pero por ejemplo, a la hora de trabajar la tabla de verdad, primero tendríamos que trabajar lo que esté en paréntesis, ¿verdad? Y luego ya trabajar la T, ¿verdad? Con el exacto. entonces, No, ¿verdad? pero es que ahorita estamos viendo precisamente la interpretación. Entonces, ahorita lo que quiero es que miremos la interpretación y después miramos la tabla de verdad. Entonces aquí sería, como hay una implicación, si el sol brilla mucho, bueno, entonces, si el sol brilla mucho, entonces ahí viene la situación donde vamos a trabajar con permítanme. Por lo que aquí me comí la N también. Entonces, ¿qué es lo que señalaría en este caso el problema? Entonces, si no está lloviendo, esto significa, o podemos interferirlo, que Fernando sale a dar un paseo. A veces no siempre tiene que estar el entonces para que se entienda que hay una consecuencia. Si el sol brilla mucho, entonces, si no está lloviendo, Fernando, por consecuente, Fernando sale a dar un paseo.
Eso es lo que podemos observar en la interpretación de esta situación. Ahora yo quiero colocar, siempre con estos ejemplos, con este ejemplo, voy a colocar algunas situaciones y yo quiero que lo volvamos ahora de la forma simbólica, que va a ser lo contrario. Vamos a ver. Escribir en computadora para que se logre ver mejor. Vamos a ver aquí. Fernando sale a dar un paseo. Sí, y solo sí. El sol está brillando mucho. ¿Cómo podríamos colocar esto en forma simbólica? Tal vez si no llueve. Pero en forma simbólica, o sea, en ese caso, nosotros nos daban la forma simbólica y lo traducíamos. Ahora nos están dando lo escrito para que lo transformemos en forma simbólica. En proposiciones Exacto. Sería S, sería F. doble implicación Sí, T. ahí estamos. Muy bien, Ajá. muy bien. Y. No, porque es que este es Ah, no, pues, todavía es cierto. sí, solo sí. Exacto. Va, miremos el otro. Pues. Miremos otro. Este ya va a tener más vinculaciones. Por ejemplo, si está lloviendo, y el sol no brilla mucho, que eso es algo incoherente. Entonces, Fernando no saldrá a dar un paseo en este caso. ¿Cómo podemos observar esto? Sería negación de U. Negación de... Vamos a ver, permítame. No, Sería negación U. de... No habría negación en U porque si está No habría lloviendo. negación. S. Sería U. Signo de I, Ajá, conjunción. Negación T. ajá. Entonces, símbolo de implicación. Negación S. Muy bien. Excelente. Bueno, entonces, ya estamos viendo esta situación de poder observar cómo se trabaja la parte simbólica y cómo se observa y cómo se llama en la parte de proposiciones, como decía su compañero. Ahora, miremos en el caso de las tablas de verdad. Su compañero señalaba una situación, porque la verdad es que la mayoría ha estado o trabaja las tablas de verdad de una manera que pueda ser un poco más larga que lo demás. Por ejemplo, si yo tuviera una tabla de verdad que fuera Q y la negación de R implica a P, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podría saber el valor de verdad de esta tabla? Lo que haría la mayoría, pues primero comenzaríamos colocando P y Q y viendo las letras que son distintas, que se comenzaría con eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas proposiciones tendríamos acá? 2 a la N, que sería 2 a la 3, dándonos 8 posibles combinaciones, que podría ser 000, 001, 010, 011, 011, 100, 101, y por último 111, que ahí tenemos las 8 combinaciones. A ver,
¿Qué más con qué más se continuaría esta tabla? La negación de R. La negación de R, que sería 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Qué más? ¿Con qué continuaríamos en la tabla? Con el paréntesis. Con el paréntesis. Entonces nos quedaría la negación de R implica P. Entonces aquí tendríamos primero que observar el antecedente y después el consecuente. 1 y 0 nos da 0, ¿verdad? 0 y 0, 1, 1 y 0, 0. Aquí 1, 1, 1, 1 y 1 también. Entonces aquí observamos el paréntesis. ¿Qué harían ustedes después de haber hecho esta situación? Después de haber hecho el paréntesis. La conjunción. Ya todo junto, ¿verdad? Que sería Q y en este caso sería lo que tenemos aquí. Prácticamente sería trabajar estos dos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que esto es 0. Aquí esto sería 1, 1. Perdón, vamos a ver. Este sería 0, perdón. Son estos dos que estamos trabajando. Sería 0, sería 0, sería 1, 0, 0, 1 y 1. Pero vuelvo a repetir, este es el proceso que podríamos observar como el proceso que se ha enseñado en colegios. Pero sería bueno también que nosotros enseñemos a nuestros estudiantes a realizar las operaciones de otra manera que nos eliminen tiempo. Por ejemplo, ir colocando los valores acá. Inicialmente, ¿cuánto vale P? Es 1, 1. No, perdón. Vamos a colocarlo aquí. Serían 4 ceros y 4 unos. El Q va a ser 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos. El R sería 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ahora, ya empezamos a trabajar. Precisamente aquí hay una negación. Comenzamos haciendo la negación. Sería 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ahora comenzaríamos con la implicación. Viendo el orden, podemos observar que aquí tenemos el antecedente y aquí el consecuente. Entonces aquí sería 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1 y 1. Y por último, trabajaríamos el resultado que tenemos acá con el resultado que tenemos acá. En este caso nos quedaría 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 y 1. Y llegamos al mismo resultado que tenemos acá sin hacer tanto procedimiento. No sé cómo miran ustedes este otro proceso. ¿Lo ven más práctico? Sí, solo que habría que acostumbrarse Poner a los trabajarlo colores. así. ¿Cómo? Habría que acostumbrarse a trabajarlo así porque, bueno, yo lo trabajo de la otra manera, un poco más extensa y para no confundirme. Exacto, exacto. Pero Y también siento que es más fácil si uno le pone colores. Porque si lo exactamente, hace solo con un color, en esta manera uno se equivoca. exactamente. Ahí sí se tendría bastante complicación si no se tiene por lo menos las indicaciones de colores, es cierto. Muy bien, yo quiero que intentemos hacer una tabla haciendo uso de lo que les acabo de explicar. De todos modos, yo siempre lo voy a resolver, pero quiero que ustedes lo intenten hacer.
con los conocimientos que ustedes ya tienen. P implica Q y Q implica AR y esto implica AP implica AR. Quiero que ustedes lo intenten hacer, yo lo voy a resolver siempre, pero les voy a dar un tiempo para que ustedes lo logren hacer. En lo que habíamos dejado, podemos ampliar un poco más esta situación. Como tenemos 3 letras distintas, sabemos de que la P va a señalarnos 4 falsas y 4 verdaderas. El Q va a ser 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas. Igual como es Q, va a ser 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas. Y el R sería falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Nuevamente copiamos lo de la P, que va a ser 4 verdaderas, 4 falsas y 4 verdaderas. Y el R, que es falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Bueno, comencemos con las conexiones en este caso. Vamos a utilizar el color azul. P implica Q. Esto es verdadero, 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 verdadero. Y acá estas dos últimas. Ah, no, también es verdadero aquí. Estas, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, perdón. Y estas sí son verdaderas. Ahí estamos. Nos vamos con la misma situación en este caso. Verdadero, verdadero, 0, verdadero, 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 falso, verdadero. Y nuevamente aquí, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Bueno, entonces ahora vamos a trabajar con estos dos en azules que están dentro del corchete. Y lo voy a trabajar con color rojo. Y este conectivo lógico es el I. ¿Y cuándo es verdadero el I? Cuando los dos son verdaderos. Entonces aquí tenemos verdadero, verdadero, falso, verdadero. Aquí tenemos verdadero, verdadero, falso y verdadero. Y por último, ya tenemos el trabajo de este que tenemos acá con este que tenemos acá. Entonces lo voy a colocar. Sí, Jubal, por favor. Jubal. Solo, no sé si soy yo, pero en la segunda fila de la última proposición compuesta está 0, 0, 1. No sé si lo ven en la última columna. La última columna, aquí. Ah, la segunda fila. No sé si yo soy el que estoy mal, donde dice el resultado, el valor de verdad de esa. Es verdadero, tiene razón. Verdadero, ¿verdad? Ah, sí. Sí, es verdadero. Muy bien. Bueno, entonces vamos a trabajar con estos dos que están en rojo. Lo voy a colocar con color verde. Y tenemos una implicación. Entonces aquí va a ser verdadero, 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 verdadero. Aquí tendríamos falso. Tendríamos, vamos a ver, falso, verdadero, verdadero y verdadero. Por favor, verifiquemos esto, si hay algo que se cometió, algún error. Sí, alguien levantó las manos, Jubal y Telma. Jubal, Licenciado, Telma, sí, dígame. en la conjunción, Es cero, ya lo las vi. últimas 4 están, bueno, la última sí es 1, de ahí arriba me quedaron a mí 3 ceros. Aquí, en la roja, dice usted. Ajá. A ver, miremos pues. Verdadero, 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 falso, verdadero. Aquí sería falso, sí tiene razón.
Estas serían falsas. Falsa, falsa, falsa y esta verdadera. Ahí estamos. Bueno, entonces si esto es falso, automáticamente esto se vuelve verdadero, ¿verdad? Porque cuando el antecedente es falso, siempre el consecuente va a ser verdadero. Siempre, no importando el consecuente, va a ser siempre verdadero. Siempre que el antecedente sea falso, no importando el consecuente, siempre va a ser verdadero. Ahora, a esto, cuando todos son verdaderos, se le llama tautología y su representación es de esta manera. Entonces, ahora en el caso de que todos quedaran falsos, se le va a llamar contradicción. Cuando todos son falsos y su representación de la contradicción es esto, miren, la F y un sub cero. Pero cuando todos son verdaderos, se le pone el tautología, que señala que todos son verdaderos. Muy bien, continuando con esto, quiero señalar de que la mayoría, si no es que todos, los resultados que quedan con respuesta tautología, se le trabaja como algo que vamos a conocer como equivalencia lógica. Entonces, hay unas leyes de la lógica que nos van a ayudar a comprender también cómo se va a ir comportando las diferentes situaciones. Y vamos a ver esas leyes. Las leyes lógicas. Tenemos primero a la doble negación y su representación que va a ser P. Si así yo tengo doble negación, voy a tener P. A esto se le llama ley de doble negación. La otra ley lógica que vamos a tener es si yo tengo la negación de P o Q, esto va a ser equivalente a que tenga la negación de P y la negación de Q. A esta ley se le llama ley de De Morgan. Y ustedes pueden ir probando, precisamente todas estas van a quedar en tautología por la misma situación. La siguiente también es una ley de De Morgan que tengamos, al contrario por De Morgan, vamos a tener la negación de P o la negación de Q. Siempre también por De Morgan. La tercera ley va a ser, si yo tengo P o Q, esto va a ser equivalente a señalar a Q o P. Entonces, esta es conocida como la ley conmutativa. Y viceversa, ¿verdad? Que si yo tengo, en el caso de que no fuera O, sino fuera I, también tendríamos lo mismo, que sería Q y P. También sería por la ley conmutativa. Vamos a quitar esto. Muy bien. Miremos otras leyes más. Están las leyes distributivas. Y esto nos dice P, O y Q, O, R. Esto es lógicamente equivalente a que yo pueda agrupar a P o Q y a R después. Esto sería por la ley asociativa. Esto también sucede en el caso de que tengamos al revés los signos, ¿verdad? Que tuviéramos así este tipo de agrupación y pudiéramos agrupar P y Q y dejar a R afuera. También por distributiva quedaría esta situación. Siempre continuando con las leyes distributivas, podríamos señalar esta otra situación de que tengamos PO
y aquí tengamos Q y R. Miremos que en este caso las dos eran O. Aquí tengo O y acá tengo I. ¿Qué podría suceder en este caso? Por la ley distributiva, quedaría P o Q y P o R, que sería lo que nosotros tendríamos siempre por la ley distributiva. Y lo mismo sucedería que tuviéramos al revés estos símbolos. Sería lógicamente equivalente a tener P y Q o P y R, que sería también por la ley distributiva. Otras leyes que también se van a utilizar, que son las leyes de idempotencia. Vamos a cambiar acá. La ley de idempotencia, por ejemplo, me dice que si yo tengo P o P, esto siempre nos va a dar el resultado que tenemos acá, que sería el P, por la ley de idempotencias. Y también esto sucedería si yo tuviera P y P, que en este caso pues nos quedaría, por la ley de idempotencia, nuevamente P. No sé si quieren pueden tomar una captura. Yo siempre les voy a mandar el documento, pero para que podamos continuar a otras leyes más, me gustaría que tomaran una captura porque nos va a servir mucho esto que vamos a estar trabajando en este momento. Comentan si ya tomaron la captura y si lo pueden mandar al grupo, les agradeceré bastante. ¿Estamos? Sí, gracias. Muy bien, gracias por comentar. Bueno, vamos a continuar con la séptima que vamos a tener. A este se le llama leyes neutro, de neutro. Y esto nos dice, por ejemplo, si tengo P o una contradicción, esto va a ser lógicamente a que me quede el valor de P. Y si tengo P y una tautología, esto va a ser lógicamente equivalente a que nos quede también la letra P, en la proposición P. Y esto sería por las leyes de neutro. Número 8, tendríamos otras leyes que se llaman leyes inversas. En el caso de P, y tengo la negación de P, notemos esta situación que voy a poner en paréntesis para que no haya una separación de operaciones para que no nos perdamos en la jerarquía. Si yo tuviera en el caso de P o la negación de P, esto lo que nos va a dar es lógicamente una tautología. Y si yo tuviera al revés, P y la negación de P, lo que nos va a dar esto es una contradicción. Y precisamente quiero hacer un comentario en esta última ley inversa, porque aquí sale en situación algunas letras de un cantautor guatemalteco que tiene muchas palabras que se vuelven contradicción. Por ejemplo, podemos poner un ejemplo de esto con esta última. No, en una de las canciones de este cantante guatemalteco dice, el problema no es problema. Entonces ahí miramos una contradicción en un texto literario, ¿verdad? Podemos ir observando estos errores literarios precisamente en lo que se va trabajando. Hace poco también encontré otro error en literario en
en cómo se llama, en una valla publicitaria, precisamente de una campaña política, donde se puede ir viendo esto y podemos ir señalando estas contradicciones que se pueden observar. Alguien había hablado, escuché a alguien, pero ya no lo logré escuchar ahorita. O solo tenía el micrófono abierto. Bueno. Entonces, miremos las otras leyes. Esta se llama leyes de dominación. Leyes de dominación. Entonces, aquí nos dice, si tenemos P o una tautología, por la ley de crear una tautología. Y si tenemos P y una contradicción, lo que nos va a quedar es lógicamente una contradicción. Y por último tenemos la ley de absorción. Entonces, esta ley de absorción precisamente es la que acabamos de visualizar, no, que yo pensaba que era la que acabamos de resolver, pero no. La ley de absorción es, por ejemplo, si yo tengo P y Q, la absorción de esto es que nos quede P. O si tuviera P o Q, la absorción de esto es que también me quede la letra P. Entonces nosotros podemos ir absorbiendo diferentes situaciones a raíz de desempeño para poder ir representando alguna expresión. Independientemente de los valores, nosotros podemos ir absorbiendo cuando miramos patrones similares, por ejemplo. No necesariamente tienen que ser las mismas letras para que podamos absorber, sino que puede ser el mismo patrón o en la misma secuencia que nosotros pudiéramos observar una situación de estas. Entonces, estas leyes nos van a ayudar para resumir un proceso. Por ejemplo, si me dijeran, expresemos o reduzcamos o simplifiquemos una proposición compuesta a una proposición primitiva, como la que tenemos acá, que tengamos P o Q y la negación de P, la negación de P, perdón, y Q. Entonces, la idea es que nosotros vayamos colocando con las leyes el razonamiento para ir reduciendo esta situación. Por ejemplo, esto es, podemos utilizar de Morgan en esta parte que tenemos, ya que tenemos la negación de esto, podemos utilizar la negación de esta expresión. Sí, Carla, puede hablar la negación de P o la negación de Q. ¿Sí? Puede regresar a la anterior, perdón, es que no terminé. Gracias. Va, está bien, no tenga pena. Me indica cuando ya, por favor, Carla. Ya, muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces a nosotros nos dan esta presentación y con las leyes lógicas vamos a ir reduciendo esta expresión hasta llegar a lo mínimo que se pueda representar. Entonces, podemos observar que aquí estamos aplicando de Morgan a esta situación. Entonces, aquí sería por la ley de Morgan. Bueno, pero también aquí tengo doble negación. Entonces, esto va a ayudar a contribuir en lo que nosotros tenemos acá, porque por doble negación, esto nos va a quedar P. Pero esto sería por la ley de doble negación. ¿Qué más podemos hacer aquí?
podemos utilizar propiedades que, como la distributiva, que nos podría ayudar en este caso, para poder representar esto de otra manera. ¿Cómo podríamos modificar esta situación? Podemos señalar a P. Si ustedes se dan cuenta, tenemos a P. Miremos la ley distributiva. Nos están presentando esto y yo lo puedo volver a esta expresión para poder representarlo de otra manera. Entonces, eso es lo que voy a hacer acá. Tengo el P y ahora vamos a colocar Q y la negación de Q. Que esto sería por la ley distributiva. Miremos otra más. ¿Qué más podemos observar? Aquí hay otra ley que podemos utilizar. Si yo tengo Q y su negación, según lo que habíamos señalado acá, si yo tengo Q y su negación, nos va a dar una tautología, una contradicción, perdón. Esto sería, ¿por qué? Por la ley inversa. Y si yo tengo P o una contradicción, vamos a ver, si yo tengo P o una contradicción, ¿qué es lo que nos podría dar? El elemento P. Por eso sería por elemento neutro. Les vamos a colocar aquí ley neutro. Ley del neutro. Colocar ley del neutro. Entonces, ¿cómo podemos expresar esto? Que toda esta operación que nosotros tenemos aquí, P o Q, y la negación de P y Q, nos va a dar, lógicamente, el resultado de P, que eso ya podríamos señalarlo en esta situación. ¿Alguna duda con esto que acabo de explicar? Licenciado, disculpe, voy a ser sincera, yo no la entendí. Va, no se preocupe, voy a volver a explicar. Mire, pues, nos están dando esto para que lo simplifiquemos a lo máximo que podamos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que me están dando. Entonces, yo tengo, por las leyes lógicas, yo voy a ir aplicando las leyes lógicas para que me puedan ir sirviendo para ir reduciendo y expresar toda esta expresión compuesta y tratar de minimizarlo hasta donde se pueda. Entonces, lo que le voy a pedir es que tengamos tanto esto como esto a la mano, porque eso es lo que nos va a servir. Las leyes lógicas. Esto que lo tenga a la mano, por favor. Bueno, entonces usted mira una negación dentro del paréntesis. Miramos una negación acá. Entonces, si miramos en la ley de De Morgan, dice que si yo tengo una negación, yo puedo poner la negación en ambas, pero se invierte esta simbología. Miren, aquí era O y aplicando el de Morgan se vuelve I. Y también si yo tengo I, con De Morgan se vuelve O. Lo mismo hicimos acá. Aquí teníamos I, entonces yo lo que hice fue aplicar De Morgan. Coloqué la negación de lo que tengo acá o la negación de lo que tengo acá. Enuncié la ley de De Morgan. ¿Estamos claros ahí? Por favor, si no, me pregunta hasta el momento si hay alguna duda o si está claro. Sí, hasta el momento sí. Va, mire pues. Ahora aquí, si usted se da cuenta, hay una doble negación. ¿Y qué nos dice la ley lógica de doble negación? Si yo tengo la negación de P, nos va a quedar P. Entonces yo aquí tengo la doble negación de P que nos va a quedar P. Entonces esto fue por la ley de doble negación. Hasta el momento, ¿sí estamos entendiendo bien? Sí, sí. Va, ahora mire pues. Si usted observa, tanto acá como acá, tenemos la misma simbología aquí y acá, y tenemos la letra P.
Entonces, esto sería como lo que ustedes trabajaban en álgebra como el factor común, ¿verdad? La letra P. Entonces, podríamos sacar la P y sacar, obviamente, pues nos quedaría Q y esta otra P, que aquí nos quedaría I, la negación de Q, pero esto se le llama ley distributiva. ¿Comprendimos ahí? Sí, ahí sí vamos bien. Va, ahora mire, si yo tengo Q y tengo su negación, miremos acá, si tengo un valor y tengo su negación, lo que nos va a dar es una contradicción. Y como tengo Q y su negación, esto me va a dar una contradicción. ¿Cómo se le llama a esta ley? A esta ley se le llama ley inversa. Por eso coloqué aquí ley inversa. Y por último, si tengo P o contradicción, vámonos a las leyes. Tengo P o contradicción, lo que nos va a quedar es P. Y estas son por las leyes de Newton. Entonces, todo esto que tenemos acá va a ser lógicamente equivalente a lo que tenemos acá. ¿Estamos claros ahora? Sí, ahora sí. Muchas gracias. Muy bien, no, de nada, con mucho gusto. Bueno, miremos, pero yo quisiera que esta vez ustedes intentaran hacerlo. Carla, por favor, levantó la mano. Y solo con una pregunta. Ahorita que usted estaba negando en la tabla que usted mostró en el 10, en la ley de inversa, las dos son P negadas, no hay Q. Pregunto. ¿Dónde? ¿En la 8, dice usted, o en la 10? No, en la 8. Ah, sí. Es que dice P o su negación de P nos va a dar tautología. Pero si es P y la negación de P nos va a dar una contradicción. Lo que cambia es el O y el I. Ah, ok. Y cuando es Q no hay Q. En Q no hay. Igual, o sea, si es Q, por eso le digo, no necesariamente tienen que ser las letras, puede ser otras letras. Pero si tenemos esta situación, si tenemos una proposición con su contradicción, va a tener este comportamiento. Por ejemplo, aquí teníamos una proposición y su contradicción. Entonces, por eso nos quedó contradicción. ¿Estamos? Sí, gracias. Muy bien. Bueno, entonces vuelvo a repetir. Quiero que ustedes intenten hacer el siguiente. Y yo lo voy a resolver después, pero quiero que ustedes hagan el intento de esta. Vamos a colocar pausa. Bueno, miremos. Entonces vuelvo a señalar de que a la par de esto vamos a utilizar los razonamientos para que así se vaya comprendiendo qué es lo que vamos a utilizar. Podemos utilizar De Morgan inicialmente porque miramos un paréntesis o una negación acá. Entonces podemos colocar la negación de P o Q o la negación de R. Eso podríamos colocar en este caso que estamos colocando en esta parte. Y aquí podemos señalar esta otra situación. Entonces, esto sería por la ley de Morgan. Vamos a ver, ¿qué más podríamos hacer aquí? A ver, alguien más que vaya analizando qué más podemos hacer. Pues aquí podemos nuevamente utilizar De Morgan en esta parte que tenemos. En todo esto que vamos a ir colocando, puede ser la negación de P y la negación de Q, que podríamos tener en esta otra parte. Que nuevamente aquí podemos señalar que es por De Morgan. Se puede utilizar otra vez la ley de Morgan con la negación de afuera. Exactamente, podemos hacerlo claramente. Nos quedaría, pero por ejemplo, como este está de fuera, tendríamos que trabajar con esto y con esto también que tenemos aquí, ¿verdad? O sea, podría ser la negación. Vamos a ver, aquí nos hace falta,
Es que aquí era donde nos hacía falta el otro, ¿verdad? Podríamos colocar la negación de todo esto que tenemos aquí. O la negación de R. Y cambiar esto también, que nos va a quedar la negación de Q. Entonces, si ustedes vuelven a observar, aquí se utilizaron bastante la ley de Morgan y todavía podemos seguir utilizando en todo lo que ustedes van observando en esta parte, porque podemos colocar la negación de P, la negación de P y la negación de Q y la negación de R, que podríamos ir colocando también en esta parte. Para que nos vaya quedando las diferentes situaciones de esto. Nuevamente podemos colocar la negación de P o la negación de Q para ir señalando otras propiedades más. Esto lo voy a dejar por el momento de esta manera, solamente para que vayamos observando la diferente situación que nos va quedando acá. Entonces voy a ir colocando esto. Bueno, entonces podemos observar ya resultados específicos de lo que nos va quedando con estas operaciones. ¿Qué pasaría en este caso que tenemos aquí? Que podemos, utilizando por la doble negación, aquí nos podría quedar P o Q, que sería lo que tenemos acá, y R y Q, que podría ser por la ley de doble negación. Lo anterior, todo lo anterior, habíamos utilizado de Morgan. Si ustedes observan, en todo lo que habíamos utilizado, era de Morgan hasta que llegamos a este punto. Muy bien, ¿qué más podemos hacer en esta otra situación? Pues algo más que podemos hacer es utilizar la parte de la ley asociativa, que eso sí podemos hacer en cualquiera, en las partes que nosotros podemos observar abajo, porque tenemos el Q en este lado y podemos utilizar la parte asociativa. ¿Cómo nos quedaría esto? Entonces nos quedaría P o Q y R y Q, que esto sería por la ley asociativa. Bueno, entonces aquí estamos viendo la ley asociativa. ¿Qué más podemos observar en esta otra parte que podemos hacer para reducir? A ver, ¿alguien más que pueda observar? Algo que podemos... Lica, aquí no se puede utilizar la distributiva respecto a Q. La distributiva con respecto a Q. Ajá. Bien, podríamos utilizar para poder hacerlo, pero aquí en este caso, vamos a ver, nos quedaría entonces, pensemos en algo más que podríamos hacer antes de lo que señalaba. Porque, sí, Joel. Profe, yo no sé si anoté mal las propiedades, pero esa que hizo usted ahí no es la distributiva. ¿En dónde? ¿La última? ¿La última? Es que hay otra propiedad que Ya, quedaría es solo que, P o mire, Q pues, ya comprendí la que usted me señala, esta que tenemos aquí. ¿Sí? Es que, mire, pues, si usted se da cuenta, como este es I y este es I, yo agrupé a estos dos para dejarlo por la misma situación. O sea, como este sí y este sí, yo agrupé a estos dos. El Q que lo teníamos acá se quedó como estaba, pero esta agrupación la hice de tal manera
que nos quedara. Y según la ley asociativa, para que usted la pueda observar, a ver. Le decía ¿dónde? de la 4, de la 4, ay, perdón. Ah, de la 4, perdón. Sí, el número 4, distributiva es. Ajá, esa no quedaría mejor ahí en esa línea, profe. Pues es que eso es lo que le estaba comentando, porque si usted se da cuenta en la ley distributiva, tenemos que estos dos son iguales, o por ende se puede agrupar por estos dos que son iguales. Igual en este caso, ¿verdad? No sé si me doy. Sí, sí. Sí, Sí, profe, está bien. solamente, pero sí tiene. Estas son leyes distributivas. Y estas son asociativas. Sí, tiene razón. Yo no cambié esto. Sí, asociativa es eso, ¿verdad? Ah, sí, pues. Ah, exacto, sí. Bueno, Esa entonces, era la que le estaba diciendo yo entonces, Lick. muy bien. Ajá. Muy bien. Bueno, entonces, ahí ¿Puede sí, regresar un momento claro. para volverla a copiar? Muy bien, Por no se favor. preocupen. Si quieren, tomen foto para que así, ¿cómo se llama? Podamos modificar esto. De todos modos, siempre les voy a mandar el PDF. Lick, Gracias. aprovechando ahí viéndolo de las leyes, por ejemplo, en el problema que estamos haciendo ahorita tiene I y tiene O, pero acá, por ejemplo, en el ejemplo tiene solamente un. Un elemento, mire, pues, Ajá. es que en el caso de hacer en el elemento, si los dos son así, yo puedo agrupar de esta manera, porque yo voy a agrupar según la situación que tenga. No importando, porque puede ser de que yo tenga, por ejemplo, acá, tenga P o Q o Q o R, por ejemplo. Le estoy enseñando esta parte que este P no tiene que ser específicamente una letra, sino que puede ser, por ejemplo, otra proposición, pero nosotros miramos otra situación. Yo podría agrupar esta situación a mi antojo, dejando esta sin tocarla. Entonces, no necesariamente tiene que ser solamente una letra, sino lo que usted tiene que ver es el patrón. Este P puede ser inclusive una composición. Puede ser P implica R, por ejemplo. O Q, que tengamos acá Q o R. Entonces, sí se puede componer para agrupar a mi antojo. Pero vuelvo a repetir, la idea es que usted observe estos símbolos y que este P no significa que siempre sea una letra. En el caso de aquí, si usted observa, esta parte que tengo aquí, podría ser mi P, R y Q. Entonces yo lo que hice acá fue agrupar estos dos y esta P sigue estando acá. No sé si me doy a entender ahora. Sí, Lick. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, entonces continuemos. Vamos, sí, Jubal, por favor. Disculpe, profe. No se ¿Será que preocupe. no se podría No agrupar? No Perdón. se preocupe, la idea es que vayamos captando todo. Si es que hay alguna situación, no se preocupe ni se sienta mal por preguntar. La idea es que usted se quede sin la duda. Profe, y si se pudiera agrupar P o Q que está entre paréntesis y Q y dejamos solita la R y luego se usa la ley de absorción, ¿se podrá? Se puede hacer claramente. Sí, sí lo puede hacer, jugar. Inténtelo hacer por el medio. Y vamos a comprobar si llegamos al mismo resultado. ¿Le parece? Muy bien, profe, está bien. Va, mire pues. Y yo lo que tengo en este caso, y es más que todo por conveniencia, es hacer una parte de la ley conmutativa aquí. Ahorita les voy a enseñar. Y la ley conmutativa, que podría señalar en este caso, es cambiar estos dos de posición por ley conmutativa. Entonces,
voy a hacer esta permutación. El fin es buscar que me pueda ayudar y así agrupar de otra manera, porque aquí ya puedo dejar P o Q y P y Q y dejando afuera el R. Entonces aquí ya puedo hacer lo que estaba señalando Cubal, que sería la ley de absorción. ¿Qué nos quedaría entonces en este caso? Si tenemos esta expresión, podemos dejar que esto sea Q y R por la ley de absorción. Entonces aquí ya llegaríamos al resultado final, que sería este. Entonces ya podríamos señalar que la negación de P o Q y R o la negación de Q es lógicamente equivalente a Q o R. Cuba, ¿le quedó eso? Sí, profe, me quedó Q y R. Ahí estamos. Ajá, solo que así como le digo, usted usó la conmutativa, usó ahí, ¿verdad? Exacto. Sí, yo lo que hice fue agrupar de una vez P o Q y dejé y R. Entonces después hice la propiedad de absorción. Pues estamos bien, no hay problema. La idea es que usted vaya observando esto que está señalando, ¿verdad? Pero si llega a esa conclusión, estamos re bien. La Nos- otra cosa, profe, que vi que yo, bueno, lo hice muy hacia yo usé la ley de Morgan de una vez, pero agarrando toda la proposición que está en la primera llave. Y me salieron bueno, no hay solo problema. Mire, usted puede, 4 pasos me salieron. y mire, yo lo fui haciendo paso por paso para que Ujú. todos fueran viendo, pero si usted lo va haciendo de una vez en todo, no hay ningún Ah, inconveniente. No hay ningún bueno. inconveniente. Inclusive creo que hasta se resumió procesos, ¿verdad? Sí, salieron 4 pasos. Muy Como bien. 4 salieron. Excelente, muy bien. Bueno, no sé si hay alguien más que tenga duda para Israel. ¿Hizo lo mismo de qué? De lo de Morgan que estaba señalando Juan. Sí, es el de Morgan, lo apliqué en la primera fase. Ya, de Perfecto, ahí sí ya no pasé con la conmutativa. excelente, perfecto. Bueno, la idea es, vuelvo a señalar que no importando la ruta que lleguemos, podemos llegar un poco más, con más procedimiento, podemos llegar con menos procedimiento, dependiendo del mecanismo que nosotros estemos utilizando. Pero tendríamos que llegar a la misma conclusión, que es lo que siempre buscaríamos, ¿verdad? Bueno, hay algo más que quiero señalar, y esto es muy importante. Por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que en la parte que les dejé del laboratorio, esas son como hojas de las tareas que son de lo que habíamos señalado. Hay algunas conexiones que esto nos va a señalar algunas compuertas lógicas. Y precisamente aquí tendríamos la proposición P, si lo miramos en compuertas con conexiones. Si lo miramos la compuerta O, podría ser señalada como esta que voy a colocar acá, donde hay una conexión en paralelo. Y aquí podríamos tener nuestro switch. Igual en este otro caso, tengamos nuestro switch por este otro lado. Pero este es un conectivo lógico o OR, como usted lo quiera ver. En inglés, o en compuertas, o en cómo se llama, o en tablas de verdad, ¿verdad? O en conectivos. Entonces, este es el OR, o el O. Y en el caso de la compuerta lógica I, nosotros podríamos verlo de esta otra manera. Que tengamos las conexiones de esta manera, miren. Que aquí tengamos P, aquí tengamos Q.
que es el P y el Q señalan los interruptores, pues. Entonces, en este caso, este sería el P y el Q. Entonces, puede ser de que ahorita se nos presente, ¿cómo se llama? Una situación, una compuerta, para que nosotros reduzcamos ya con las leyes lógicas esa compuerta. Por ejemplo, si yo tuviera un conectivo así de esta manera, vamos a ponerlo por aquí. Disculpen si no me queda tan recto. Aquí vamos a tener a P. Aquí vamos a tener a Q. Aquí vamos a tener a otro conectivo, R. Y esto va a estar conectado con otro circuito donde vamos a tener a P, a R y la negación de Q. Y esto a su vez va a estar conectado con otro circuito y vamos a tener a P, a la negación de T y a R. Bueno, ¿cómo representamos esto con tablas de verdad? O en proposiciones, ¿cómo lo representaríamos? Como P o Q o R. Si ustedes se dan cuenta, entre esto y este hay un I. Aquí tendríamos P o R o la negación de Q. Aquí hay otro conectivo I. Aquí tendríamos P o la negación de T o R. Y nos dijeran, reduzcan esta expresión. Entonces, yo les pediría ahora que ustedes hicieran la reducción de esta expresión.